Buenas tardes. Empezamos el acto de presentación de la última publicación de Volapük y a su vez de la última novela de Javi Caballero, que nos acompaña hoy para seguir con la difusión y dar a conocer La Villa 311, que es como se llama el libro. Venimos de Guadalajara porque la editorial Volapük está allí radicada y bueno, nos une lazos fuertes con la Fundación Anselmo Lorenzo, porque en parte el proyecto pues bueno, nació del momento en el que estuvimos participando más activamente en la Fundación Anselmo Lorenzo, y con el bagaje que nos fuimos trayendo, el aprendizaje, la aportación, la militancia, fructificó luego en un proyecto evidentemente mucho más modesto y pequeñito, pero que ha dado cabida luego a otras voces, como es la que nos acompaña hoy. La línea editorial que seguimos, pues en una parte sí puede ser similar, hay historia libertaria, ensayo, obras de pensamiento, y luego tenemos otra parte que sacamos también partes más literarias, novela, como es el caso, pero que siempre desde una perspectiva, un ámbito crítico y social. Javi Caballero, con el que además disfrutamos de la publicación de su primera novela, que fue Viento, hace ya 8 años. Tuvimos también un recorrido, difusión muy agradable. Luego él publicó el libro Cindy, Diario de una perra en Argentina. Y ahora, desde el año pasado, tenemos un poco en marcha, en activo, La Villa 311. Es un escritor con letras mayúsculas y todas sus letras, me gusta destacarlo siempre. Tiene otros títulos también de poesía, ha sido premiado en algunas ocasiones en algunos certámenes, etcétera, y tiene en proyecto cosas muy curiosas que igual luego, si quiere, nos va a ir avanzando. En este caso, bueno, el formato un poco de presentación que vamos a hacer es ir compartiendo una conversación. Luego, si queréis intervenir de alguna manera, preguntarle algo al autor, pues adelante, o paradnos cuando queráis y ya está. Destacar también la aportación en la maquetación de María Pérez Cózar, que ha estado un poco al cuidado de la maquetación y del arte en cubierta. Y ha quedado pues un libro espléndido, como podréis ver. Bueno, pues yendo al libro, Javi, estuviste hace ya 10 o 11 años viviendo en Argentina, y de tu experiencia por aquel país te trajiste en parte de las 3 novelas que hemos mencionado un poco en la presentación, estaba diciendo, sí. Te trajiste un poco ese bagaje literario. Y mamaste un poco de algunos de tus referentes literarios que son de allí precisamente. Bueno, se puede decir que esta novela cierra el ciclo argentino, aunque cada una de las novelas, digamos, es diferente, no forman una saga ni tiene que ver, pero sí que forma parte un poco de ese viaje que hice para allá a finales del año, bueno, mediados del año 2011, cuando estaba, digamos, toda la crisis aquí fraguándose en España. Me fui a buscar un poco la vida, me fui allí a escribir la primera novela y a trabajar. Estuve viviendo allí casi 3 años y bueno, sí que forma parte de ese ciclo argentino. Fui a escribir Viento, que es una novela, estando aquí en la Fundación Anselmo Lorenzo. Bueno, para mí es un gusto conocer el sitio. Viento es una novela que está muy ligada al movimiento libertario, al movimiento anarquista, hace un recorrido histórico, tiene una base y bueno, fui a escribir la Argentina, y estar ahora aquí pues es un poco también un cierre, y estar en este lugar no tan importante pues me alegra un montón. Y con esta novela sí se cierra el ciclo. Viento tiene como ese contenido, esa temática. Esta novela sí que quizá es la más argentina de las 3, aunque estuve allí y el diario, mi segunda novela describe toda mi experiencia allí, narrada por mi perra y todo lo que vimos, pero quizá esta novela es la más literaria de las 3 en el ámbito de que no es tanto, ¿sabes? No forma tanto de mi vida, sino que es una historia que me traje de allá, y con ella intento hacer también un homenaje a ciertas cuestiones de la cultura argentina y de cómo vive la gente allá y demás. Y bueno, por eso forma
Es como un ciclo argentino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien. Ya con esto dejamos a Argentina atrás. Y pasamos ya a otra cosa. Es verdad que en las páginas de la Villa 311 late continuamente esa atmósfera y a veces nos deja casi transportarnos o atravesar o estar como otro personaje en algunas ocasiones de la trama que vamos a empezar un poco a desmenuzar. La novela empieza con 3 chicos o adolescentes que están jugando al fútbol en un potrero. Y luego, en algún momento, hay un reencuentro mediada sus vidas en el cual vuelven a coincidir, bueno, y van haciendo un poco un bagaje de algunas cosas que les han sucedido, etcétera. Y ahí es de donde vamos tirando un poco de los distintos hilos que vamos a ir desmenuzando ahora. La novela empieza en una canchita, en un potrero, como se dice allá las canchitas de fútbol de los barrios, sobre todo humildes. Y realmente empezó en un potrero, porque la idea de esta novela surgió, bueno, unos vecinos que me invitan a jugar un partidito en un potrero allí en la villa donde yo viví en Argentina, y toda la idea nace allí, ¿no? El potrero es el centro, es el corazón de las villas, es el corazón de los barrios, donde la gente se reúne, no solamente los chavalillos a jugar al fútbol, sino se reúnen a tomar mate, a charlar, suele estar en la plaza central, es el sitio más cuidado, porque son sitios que se cuidan dentro de las limitaciones, ¿no?, de las urbanísticas y demás, y todo empezó allá. La historia empieza con esos 3 niños que entre los 3 reúnen como una equipación completa de fútbol. Hay unas pruebas de River, del equipo, hacen un juego entre los 3 para ver quién de los 3 va a la prueba, quién de los 3 consigue las botas, las medias y la remera para poder ir a hacer la prueba. Los 3 son igual de buenos, son chavalitos del barrio, son buenísimos. Cualquiera de ellos podría llegar a ser jugador de fútbol o profesional y tal, pero solamente es uno el que va a hacer la prueba. Se termina convirtiendo en Messi o en un Maradona, en mejor jugador del mundo, y los otros 2 siguen con sus vidas en la villa. Uno termina siendo obrero fabril, y otro, bueno, pues está más cercano a todo el tema del narcotráfico, todo el tema un poco, una vida un poco más complicada que la de los otros 2, ¿no? Y 30 años después la vida les vuelve a juntar otra vez allí en la villa, y ahí digamos que arranca la novela. Muy bien. Por centrarlo, el escenario principal, aunque luego hay otros lugares donde se van desarrollando los diferentes episodios, es una villa de Argentinas, de Buenos Aires en este caso. Una villa, son las villas miseria que se llaman allí, en otros países se llaman un poco de otra manera. ¿Qué serían, por ubicarlo? Bueno, lo que podemos tener en mente es la favela, las comunas en Colombia. Las villas es el nombre que se le pone en Argentina. En Buenos Aires, además, es un lugar súper llano, entonces siempre tenemos a lo mejor como esos barrios en los terraplenes, en las afueras de las ciudades. En Argentina es toda la expansión de la llanura. Hay algunas villas, o sea, para que os hagáis a la idea, que pueden tener 100.000 habitantes, 200.000 habitantes. Hay algunas villas de la zona de La Matanza, las que están más fuera del extrarradio de Buenos Aires, y luego hay muchas dentro. Hay, yo qué sé, 500, 600 puede haber. Algunas más grandes, otras más pequeñas, algunas más asociadas a lo urbano, ocupación de edificios o restauración de lugares, y otras, las que son más para la periferia, pues más, a lo mejor, más rollo poblados chabolistas al principio, como podemos tener en la mente aquí en España, esos barrios, esas zonas, tal. Y bueno, es un fenómeno muy variable y que sí que, bueno, o sea, la diferencia con los barrios, digamos, complicados de España, o sea, la diferencia que hay entre una villa y un barrio complicado aquí en España es que allá se suele montar por el propio movimiento de la gente, los inmigrantes que llegan, la gente pobre que se organiza o tal, y aquí en España esos barrios los suele crear el Estado. Claro, directamente. Muy bien. Estas, aunque ahora nos has comentado un poco cuál es su formación, etcétera, en origen son barrios formados por la inmigración
que en algunos momentos en algunos momentos a nivel internacional hay momentos de crisis de los cuales el país o Argentina atrae inmigración, en un primer momento europea, española, italiana incluso, y luego del propio América del Sur, ¿no? De países vecinos o de zonas rurales. Exactamente, bueno, Argentina es un país de inmigrantes, siempre lo fue desde el inicio y ha tenido, o sea, uno de los lugares más espectaculares de Buenos Aires, yo siempre lo recomiendo, es el Museo de las Migraciones. Es una sociedad creada con inmigrantes completamente y que hoy en día sigue acogiendo pues, a mucha gente, sobre todo de los países del entorno, Bolivia, Paraguay. Y digamos que esos barrios, se van creando pues, con la gente que va llegando y que no se puede permitir, pues pasa como aquí en España, no se puede permitir una casa. Y luego, lo que es el entorno de Buenos Aires, o sea, Buenos Aires es una ciudad brutal, son casi 20 millones de habitantes en lo que es el conurbano y toda la gente que va llegando. Entonces, las villas surgen pues, por una necesidad social comunitaria y urbanística. Muy bien. En algunos casos, en las otras presentaciones que hemos ido haciendo, sí hacíamos una cierta comparación, ¿no?, con un fenómeno que pasó en las grandes ciudades de España, años 60, 70, en los cuales mucha gente de los entornos rurales, en busca de trabajo, pues acuden a esos barrios también como muy precarios, con las cuestiones comunitarias sin atender en absoluto. Y también salió la gente un poco a nivel popular a socorrer sus propias necesidades, ¿no? Exactamente. Ya en Argentina es un fenómeno que sigue sucediendo hoy en día. Mucha gente de entornos rurales, de los países del entorno y de la propia Argentina, porque Argentina son como dos realidades. Lo que es Buenos Aires y lo que es el resto de Argentina son dos realidades totalmente diferentes. Y en ese entorno urbano, el que sigan creando y creciendo ese tipo de villas, las villas van pasando por diferentes procesos, como estos barrios que hemos tenido, ¿no? Se van reurbanizando. Lo que pasa es que el fenómeno allí es mucho más vivo porque normalmente allí la gente de las villas, para que haya a lo mejor un alcantarillado normal, como lo que podemos entender, ponen plata las pocas asociaciones que hay allí o un poco las agrupaciones comunitarias que hay, y ellos van creando pues esos postes de la luz para que pueda venir el cartero, la intervención estatal es mucho menor. Cuando ya hay cierto orden o cierto tal, ya van apareciendo las instituciones estatales, ¿no? O el típico político intendente o tal, que van ya. Pero esos procesos de inicio normalmente los hace la gente. Uh-huh. Incluso a la hora de construir las casas, se ayudan unos a otros. Yo en la villa donde viví, que estaba como en el extremo de la villa, no vivía dentro de la villa, estaba casi como entre la villa y lo que era la periferia del pueblo de Belén de Escobar. Y se veía esa viveza, se veía a la gente que llegaba, iban a la parte más del fondo, más la que estaba pegada por el río Paraná, eso es terreno de nadie, por decirlo tal, y la propia gente, familias o comunidades por países o tal, se ayudaban, ¿no? Y llegaban, pues venga, pues en este terreno y ahora en un fin de semana prácticamente, pues levantaban 3 o 4 casas, lo inicial, ponían el cablecito, o sea, muy bien. Sí, pues es una de las cuestiones muy a destacar del libro, porque sí, de alguna manera sí que deja ver pues todo ese espíritu también comunitario, en ocasiones de autogestión, pues un poco para casi sale instintivo, ¿no?, de cubrir esa necesidad, y no se busca un paraguas ni estatal ni nada, sino que directamente es la propia gente a nivel popular quien lo va haciendo. Volviendo un poco a la cuestión más literaria, bueno, pues vas haciendo, es un estilo que luego sí es como muy identitario o has ido forjando un poco tu propio estilo y vas formando como una especie de puzzles, se van dando algunos saltos temporales que van teniendo su conexión en sucesivos capítulos. Y en este caso sí que tenemos como esos 3 protagonistas que sí marcan una estructura como muy, muy clara. Tenemos
por ponerles también su nombre. Leandro, que sería el futbolista reconocido a nivel internacional. Marcelo, que es el trabajador de la fábrica de caño. Y Omar, que además pues, en algunos momentos estaba en la cárcel por esa vida un poco más truculenta, que podemos decir, que pudiese tener. Y a partir de ahí sí vamos a ir destacando algunas cuestiones, pues eso, que van dándole ese fondo, ¿no? a la novela. Hablando un poco de Marcelo, hay alguna escena, alguna situación en la cual además la fábrica en la que trabajan entran en un conflicto, en una huelga salvaje. Yo en ese sentido, sabes, allá en Argentina las experiencias que viví con amigos, compañeros, hay una historia, digamos, que yo viví allá que está reflejada en la novela, que forma parte del personaje de Marcelo, que es como cuando una multinacional cierra teniendo beneficios y cómo los trabajadores intentan adueñarse de la fábrica, primero de una vía directa, intentando implicar a medios de comunicación, a sindicatos, sociedad y tal, y luego van también por una vía judicial, ¿no? Y es muy interesante ver cómo ese tipo de ejemplos que existen en la realidad, algunos llegan a buen puerto, por decirlo de alguna manera, y otros no. En el caso de esta novela, ni llega a buen puerto ni no, pero sí que es un ejemplo, digamos, a seguir en ese tipo de procesos de cuando unos trabajadores consiguen como hacerse, ¿sabes? Con la fuerza de la producción, con lo que es cómo todo eso puede repercutir y mejorar, ya no solamente en sus salarios, en la manera de trabajar, en incluso el producto que pueden llegar a hacer, sino en cómo eso luego trasciende también a la comunidad, ¿no? Porque en el caso que yo viví en la realidad, por ejemplo, pues prácticamente la mitad de la villa donde yo vivía trabajaba en una fábrica simplemente. Muchos sin contrato, algunos trabajadores ya más cualificados sí. Y sí que se producía, ¿sabes? Como ese tipo como de movimiento que quizá aquí yo, por ejemplo, con mi padre, que ha sido obrero fabril toda la vida, él ha trabajado en multinacionales, ha tenido este tipo de momentos, no se solucionan de la misma manera o no sé, quizá hay cosas en Argentina que a mí me llamaban mucho la atención y que he querido como plasmar en este libro, en ese tipo de movimiento social o movimiento de tal, que sí que parece que no sé, que podríamos aprender cosas, digamos, de ciertos ejemplos que se pueden dar o que se siguen dando allí en ese sentido. Muy bien. En este caso, sí, nos estabas aludiendo un poco al movimiento de empresas recuperadas, de autogestionar un poco luego la producción, sin desvelar mucho del libro para que la gente se lo lea. Y luego igual pues aparecen algunas referencias, igual no son tan explícitas, también a toda esa movilización popular que vimos a partir del Corralito en 2001, de caceroladas, scratch, que ha pasado incluso un poco a nuestro lenguaje y en el momento original sí que proceden un poco de allá o la referencia nos vino en aquel momento. En Argentina, yo cuando viví en Argentina, que yo estuve pues 10 años después del Corralito, 8 o 10 años después. Y todavía, y yo creo que todavía al día de hoy se notan los ejemplos. Yo cuando vivía en Argentina me sorprendía mucho, pero sin exagerar, a lo mejor el 80% de la gente normal no tenía cuentas en los bancos. Había una desconfianza brutal hacia las instituciones, el Estado, etcétera, etcétera. Y eso se traducía también en muchas cuestiones cotidianas y en cómo la gente hablaba, se relacionaba o pensaba, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho, ¿no? Me gustaba, por decirlo así. Es una consecuencia muy nefasta de algo por lo que sufrió mucho la gente, pero en el momento en el que yo llegué, que en ese momento era curioso, pero había más trabajo allá que acá, y ellos te veían, ¿no?, como el inmigrante europeo. Yo viví un proceso migratorio que yo tenía dinero pues para sobrevivir un mes prácticamente y yo trabajé sin contrato, me quedé de ilegal, tuve que hacer mi salida. O sea, viví un proceso migratorio no comparable a personas que vienen a Europa
pero viví mi propio proceso migratorio. Y había mucho debate con estas cuestiones, ¿no? De, el gallego que viene acá, no sé qué. Y el momento en el que ellos estaban a nivel económico y a nivel social con todo esto que estoy explicando, y era muy curioso. Y a mí me gustaba mucho ese ambiente porque era un ambiente, de alguna manera, era un ambiente libertario. En esas cositas que yo veía, en estas cositas que te digo, por ejemplo, de las fábricas o de esas asociaciones, esa vida comunitaria en los barrios y esa noción del Estado y de... A mí me encanta, me enamoró. De hecho, esta novela es fruto como de ese amor, de esa visión, de esa gente humilde viviendo sin ese paraguas, sin ese proteccionismo, sin ese como lo quieras llamar, y teniendo como esa tendencia natural libertaria. Sí, que sale un poco a lo libertario. Muy bien. Bien, luego hay otro pasaje que además es muy rico a nivel documental, incluso sin llegar a ser espeso ni mucho menos, que coincide con un viaje que hacen los tres amigos. Se llama el capítulo El viaje, de hecho, y es por sí mismo casi, bueno, es sucinto, ¿no? Pero es un recorrido por toda Argentina y se hace además, pues aprovecha para hacer un recorrido histórico por todos los vaivenes también del ejercicio del dominio y del poder, ¿no? De los distintos imperios o colonialismos que han ido sufriendo. Pues el español en primer lugar, el inglés, el criollo también, el de Estados Unidos. Incluso el anterior, el Inca. El Inca, porque en ese capítulo, en ese viaje, a ver, la gente que vive en las villas, casi todo es inmigrante, y si tenemos en cuenta toda la población que viene, por ejemplo, de Paraguay y de Bolivia, son indígenas. Son indígenas. El movimiento indígena está muy vivo de alguna manera, pero también muy represaliado por otra. Y a mí lo que me interesa y lo que me parecía muy interesante cuando ya vivía allá, porque yo... el tema, ¿sabes? Digamos, del amor por Argentina ya venía por mis referentes escritores, por Cortázar, Borges, por un montón, que son mis favoritos. Y al final, leyéndoles a ellos, sabes de la historia de Argentina, tienes nociones, pero viviendo allá te das cuenta de otras cuestiones de la historia, sabes, que son como más contemporánea, como toda nuestra historia contemporánea. La diferencia en Argentina es que tiene una historia como país cortísima. Bueno, tú te puedes estudiar las culturas más milenarias y tal, pero hay muy poca información porque también se ha tapado mucho, pues por todos los jaleos que hay, digamos, con las propiedades de la tierra y demás. Pero que es una historia que es muy fácil tirar del hilo. Aquí en España, por ejemplo, para saber qué propiedad es del marqués de la Ensenada que vive ahí en Sevilla, que la mitad de las tierras, ¿sabes?, de la provincia de Sevilla son suyas o tal, tú tienes que ir tirando de un hilo que tiene mucho recorrido. En la historia de Argentina ese hilo es muy corto, es cortísimo, enseguida haces así. Entonces es muy interesante porque todo lo que acá a lo mejor no se ha hecho a respecto de ese tipo de cuestiones, ¿no? De ese tipo de cuestiones sobre la propiedad, sobre lo que es la organización de los territorios. Ahí es muy fácil de ver. Y en este viaje yo quería hacer como un recorrido por toda la Argentina. No se hace un recorrido por toda la Argentina, pero sí por toda la dorsal, para un poco hacer ver al lector o a la lectora la riqueza cultural que había en un país que es como Europa de grande. Sí, eso es otra. En lo que es el terreno es como Europa de grande. Cuando los incas llegan tan al sur, se cargan muchas culturas más chiquititas, culturas como los quilmes, como los maimara, como... Cuando llega después el Imperio Español, se lo siguen cargando. Cuando llega esa liberación criolla, se lo siguen cargando, además engañados, porque participaron en el movimiento de liberación y luego es cuando más a lo mejor se los cargaron. Entonces sí que hay un capítulo que me gusta, al final Argentina y sobre todo lo que es Buenos Aires es un entorno muy europeo.
Pero nada, que te sales de Buenos Aires, está esa riqueza cultural y de a lo mejor, yo qué sé, 600, 800 culturas perdidas, con cada una con su propio dialecto, con su propia cosmovisión, aunque compartieran muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que quería que apareciera porque forma parte de Argentina y bueno. En justicia lo haces. Bien, luego esto además sí que se funde un poco, pues hay algunas expresiones de un habla que se practica allí, que es el lunfardo, y has querido además hacerlo presente en las páginas del libro y a veces sin que no sea mucho lío, porque además lo enriquece. Lo haces muy latente también en la novela. Bueno, digamos que el reto más grande de esta novela era escribir como un argentino. O sea, era el expresar, ¿sabes? El cómo la gente habla ya, pero no en el centro de Buenos Aires o en el... Bueno, que también, sino en las zonas, digamos, de Buenos Aires, pues más humildes. El lunfardo es un lenguaje que es muy comparable a nuestro caló, o a ese lenguaje coloquial, ¿no?, que todos utilizamos aquí en España y que es un lenguaje, pues, que es fruto de la diversidad cultural, ¿no? En el caso de Argentina, lo llaman el lenguaje de los estribadores, ¿no? De toda la gente que llegaba en los barcos y de los trabajadores que se juntaban ahí en los puertos. Es el lenguaje del tango, es el lenguaje de los barrios, es el lenguaje de los indígenas también, que eso también cada vez está más demostrado, porque en el lunfardo, como pasa en nuestros lenguajes cuando se estudian, o cuando se estudia aquí, por ejemplo, al flamenco, hay un blanqueamiento, por decirlo así. Hay un blanqueamiento de todas las cuestiones y el lunfardo, por ejemplo, pues que se daba mucho más peso, por ejemplo, al principio a todas las lenguas europeas, de los inmigrantes europeos que llevaban, pero también hay mucha lengua de esa gente del campo argentina o de esos inmigrantes. Y es la lengua de la cultura popular en Argentina. Y yo quería que estuviera presente en la novela. Y me planteé hacer como una especie de glosario, ¿no?, con esas palabras que a lo mejor los lectores no pudieran saber, poner al final como un apéndice, pero decidí no hacerlo. Decidí, ¿sabes? Porque, bueno, al final en el contexto tú vas leyendo y se entiende perfectamente, esa palabra tú la encajas, y si hay alguna persona, pues, que se quiere interesar y tal, pues que la busque. Puede buscar en Google o en diccionarios que hay del lunfardo y enseguida va a encontrar el significado, y me parecía más enriquecedor ese juego, que tuviera la gente que poner como ese pequeño glosario como explicativo, que al final es como tu visión, porque es un lenguaje muy vivo y tú entiendes que esta palabra es esto, pero el que tienes, el compañero allá en Argentina que tiene al lado, le sirve para otra cosa. Otra connotación, otra... Sí. Que así el lector pues también tiene un poco ese juego, exactamente. ¿no? Muy bien. Bien, luego hay otro momento también en la novela en la cual aparece otro episodio que tiene conexión con nuestra Guadalajara, porque no sé si fueron hace 5 o 6 años, tuvimos allí el caso de Ascensión Mendieta, que fueron de las exhumaciones así más mediáticas que hubo, que sí que hubo un seguimiento, y venía precisamente por una intervención de una jueza argentina, la jueza Servini, en tanto que, bueno, pues el Estado español no sabe cómo resolver eso, o no quiere, o le podemos llamar de distintas maneras. Sin embargo, allí sí que tuvieron una dictadura bastante dura y salvaje. Estuvo en el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo y, bueno, no sé si se entiende allí que es un proceso cerrado. Se ha hecho, evidentemente, de otra manera, cuando la referencia incluso para intervenir acá lo hace una jueza. Bueno, eso es obvio que se ha hecho de otra manera. Aquí no se ha hecho nada. Porque no se ha hecho nada. O sea, lo poco que se ha hecho ha sido, pues, el esfuerzo de estas asociaciones y de la propia gente, e incluso poniendo dinero, etcétera, etcétera. Allí en Argentina es un proceso diferente. No es que sea ideal, porque siempre en esos procesos pues hay mucha mamarrachada y mucha gente que queda impune y muchos intereses y muchas familias que son las que siguen detentando el poder, etcétera, como pasa, pues siguen intentando que eso no ocurra. Pero bueno, en Argentina
los que eran centros de prisión que se torturaban y tal, pues muchos se han convertido en centro social o tienen su plaquita o tienen su reconocimiento, tienen su día también en relación, ¿sabes?, a todos los caídos. Hay un recorrido diferente. Y se ha buscado a mucha gente. En Argentina la dinámica era diferente, pues muchos de los desaparecidos desaparecían en el mar. Los subían en avión, los tiraban al mar, está demostrado, pero aún así se ha hecho mucho. Aquí, bueno, yo llevo 7 años viviendo en Sevilla, está, ¿sabes?, pico y reja allí, la pedazo de fosa, pero bueno, en Guadalajara tenemos nuestros ejemplos, en todos los lados están los ejemplos, no se ha hecho nada. Y no tiene visos de que se vaya a hacer, por lo menos. Entonces sí, que vengan jueces de Argentina, en este caso una jueza, a iniciar ese tipo de procesos, pues dice mucho de cómo está la situación, ¿no? Muy bien. Hay luego otro episodio que tuvo además protagonismo en esta dictadura, que fue la Guerra de las Malvinas, que también hay alguna presencia en la novela, no central. Y además, bueno, pues esto, por nuestra edad, ¿no?, que a lo mejor seguíamos más el fútbol, alguno lo seguirá. De todas maneras, hubo como una venganza a partir de lo de el capítulo de la mano de Dios de Maradona en el Mundial, que fue como una afrenta venganza, un poco con Inglaterra, con la selección. Es una venganza simbólica. La Guerra de las Malvinas, bueno, allí, claro, la visión que tienen sobre la Guerra de las Malvinas a nivel social en general, pues es muy distorsionada, ¿no? Como ocurre en nuestra sociedad ahora mismo, por ejemplo, con la guerra civil, lo que los chavales pueden, digamos, entender de todo aquello. La Guerra de las Malvinas fue una cortina de humo del dictador de turno en ese momento, en el que envió a una serie, o sea, prácticamente eran todos presos políticos, de izquierdas o gente de sindicatos o tal, más algún militar también, chalao, tal. Y lo curioso es que consiguieron conquistar las islas, defenderlas, pues ante, en ese momento, la marina más importante del mundo, que era la inglesa. Y bueno, fue un desastre, murieron la mayoría, los poquitos buques que tenían y demás los hundieron, como el Belgrano, que ahí sí aparece una pequeña historia a través de uno de los personajes y tal. Y lo de Maradona fue como una venganza simbólica, ¿no? O sea, contribuyó mucho eso, ¿sabes?, a que Maradona fuera el mito que soy en Argentina. Esa manita y ese partido contra Inglaterra. Y en Argentina, además, que el fútbol es una religión, va más allá. O sea, para que te hagas a la idea, cerca del 20% de la población masculina en Argentina, entre los 14 años y los 60, tiene un tatuaje de Maradona. Por este tipo de cosas, ¿no?, tan mitológicas, por decirlo así. Y sí, fue una venganza simbólica. Y al día de hoy, la gente, cuando habla de ese momento, de ese instante, con todo lo de la guerra detrás y con todo lo que hay detrás, lo viven como una venganza simbólica, sí, de David contra Goliat y de toda esa heroica un poco, ¿no? Toda esa cosa. Bien, pues un poco insistiendo, sin ir se insiste luego o se tocan también algunas cuestiones que seguramente aquí son particularidades culturales que nos llaman la atención, pues lo que sé, lo del el asado, también así que hay como mucha costumbre, la milanesa, el fernet con coca, el mate, que en este caso, bueno, no es que sea un recurso fácil al tópico, no es que sea como una caricatura, pero que igual como que le da también mucha viveza, ¿no? O tiene también... sí, bueno, a mí me gusta como mencionarlo, bueno, que si vives en Argentina... son cosas culturales del día a día y generan cohesión. El mate es un encuentro, hay unos códigos que tú vas aprendiendo y que cada uno pues los plantea, los materializa de una manera. El tema del asado, lo mismo, es un encuentro, va más allá de lo que entendemos aquí.
A mí lo que me parece rico de todas esas cuestiones de Argentina, vuelvo un poquito a lo que ya mencioné antes. O sea, Argentina es un país que tiene muy poco recorrido histórico. O sea, nosotros pensamos en nuestras tradiciones aquí en España y un país, pues que digamos, o sea, tiene un recorrido histórico mucho más largo. Hay tradiciones por todos los lados. Hay tradiciones en cualquier pueblo, cualquier localidad, aunque sea del mismo valle, se hace la jota o se hace cada... O sea, hay un recorrido mucho más largo, pero en Argentina, que es un país mucho más moderno, todas esas pequeñas cositas que nosotros las vemos desde aquí y decimos, bueno, esto es, o sea, no sé, tendemos como un poco a sesgarlas. Cuando uno está allí viviendo, son como nuestras costumbres, pero allí hay muchas menos y son mucho más importantes. Y la gente se las toma muy en serio y tiene un sentido social y comunitario y cultural. Esa cohesión. De generar esa conexión. Y por eso intento mencionarlo y bueno, forma parte de la cultura argentina y es muy, muy interesante y muy lindo de vivir. Muy bien. Luego hay algunos pasajes literarios que son casi únicos. Hay, por ejemplo, uno de los goles que marca Leandro, que casi estás viviendo un poco esas locuciones, ¿no? Radiofónicas, muy emocionadas, que casi lo estás escuchando cuando estás leyendo el libro. Otra cosa que también nosotros aquí a lo mejor nos parece muy argentina, que es ese diálogo en una terapia con el psicólogo de este mismo personaje en un diván. El rugir, que casi igual se siente como si fuese del público en el proceso judicial para la recuperación de la empresa, ¿no? Que nos trae casi a las hinchadas del fútbol, ¿no? Y eso como que se ve también muy latente a lo largo de estas páginas. Y aparecen también otros personajes que son bastante más siniestros y en este caso yo sí quería que lo matizases un poco porque no existe la figura política análoga aquí en España, que es el intendente, que es un personaje corrupto, execrable. El intendente, o sea, la figura política más a lo mejor a nivel o asemejable aquí en España sería como el presidente de una comunidad autónoma. Allí, ¿sabes? Son como distritos, o sea, la organización territorial es un poquito diferente, es más americana, por decirlo así, y el intendente sería pues como un presidente de Castilla-La Mancha o de la Comunidad de Madrid, por equipararlo un poco, no es exactamente tal. Y sí es uno de los personajes de la novela, porque bueno, al final son gente, o sea, si nosotros aquí en España, ¿sabes? Tenemos un nivel de corrupción o hay casos en los que, bueno, pues políticos han estado implicados en diferentes cuestiones, que estén también metidos en el tema del narcotráfico. Yo aquí, bueno, hay algún caso a lo mejor que se ha escuchado, pero que sea en el capo, que el propio intendente, o sea, que esa Ayuso o ese paje sea el capo de la droga, pues no es muy dado, ¿no? Y en Argentina sí que es bastante dado. Que normalmente cuando sale ese hilo de corrupción siempre o suele estar siempre ese hilo también del tema del narcotráfico, que es muy curioso porque siempre tenemos como en la cabeza que el paso de la droga o ese paso de la droga colombiana o boliviana o tal va más para el tema Estados Unidos, ese tipo de frontera, pero es que en Argentina, en lo que es el Paraná, el 80% o casi el 90% de la droga que viene a Europa, no la que va a Estados Unidos, sino la que viene a Europa, pasa por el río Paraná y por el río de la Plata, y normalmente son los intendentes, tanto de la zona de Entre Ríos como de la zona de Buenos Aires, los que están siempre están en el ajo. Y son gente que controlan estos barrios humildes del conurbano de Buenos Aires, porque ahí salen siempre, pues, bueno, por los trabajadores. Y tienen un control social del territorio. Entonces, bueno, es algo que también en la novela aparece como esa estructura
tanto de las cuestiones delincuenciales, digamos, del tema de narcotráfico, como de otras incluso, pues como la prostitución o la trata de blancas o todo. Todos esos o todo eso los tenemos por ahí. Bien, pues volviendo un poco a las cuestiones más literarias, que casi comenzamos un poco la conversación con ello. Buenos Aires tiene un poco el apelativo del París americano por su ambiente novelesco, literario, las tertulias en los cafés. Creo que es la ciudad con mayor número de librerías en el mundo. No sé si el ranking ha sido actualizado, sigue siendo así. Y hay escritores reconocidos universalmente, históricamente. Esto sí que se pulsa o se palpa, sí. Se palpa allí perfectamente, ¿no? Sí, se palpa perfectamente. Bueno, en eso que tienes una librería, como aquí tenemos un bar en cada esquina, pues allí hay una librería en cada esquina. Hay escritores gloriosos y escritoras. Y hay mucha afición por lo literario. Incluso lo literario está dentro de todo lo demás. Está dentro del fútbol, está dentro del boxeo, está dentro del tango, de la música. Está la literatura, está mucho más viva. Luego, para mí, ¿sabes? Lo que es también el lenguaje argentino, como tocando el lunfardo, pero también otro tipo de lenguas que se dan allí, ¿no? Para mí es como el jazz del español. Es un lenguaje tan dinámico y tan diverso y tan expresivo y tan... que viene, ¿sabes?, determinado por tanta gente inmigrante de Europa, de América, bueno, de todo el mundo, y es un lenguaje muy vivo. Y yo creo que esa remesa de escritores que tuvieron y que siguen teniendo, ¿sabes?, de tanto nivel, viene también por eso, ¿no? y por esa cuestión cultural. Allí lee muchísimo todo el mundo, incluso la gente más humilde que acaba de... O sea, que una generación atrás eran analfabetos. O sea, tienen como esa dinámica de lectura y es algo que se vive y se palpa. Es algo como muy cultural y muy rico. Nada, gozada. Bien, dentro de tu estilo hemos dicho un poco el estilo literario y luego hay una cuestión de fondo también como muy reconocible en las 3 novelas que tienes hasta el momento. Igual, no es de una manera panfletaria, pero está todo el rato como muy presente, ¿no? Y es ese reconocimiento, pues eso, a esas prácticas cotidianas horizontales que además se dan muchas veces en los peores panoramas o en lo más aciago de la historia, ¿no? Como muchas veces se resuelve un poco la gente desde abajo, desde la cooperación, lo popular, lo comunitario. Y dentro de sí, pues casi nos estás dando esa esperanza siempre por un mundo más justo y más honesto. Bueno, lo que hasta ahora me va saliendo, digamos, en el ámbito literario está también muy atravesado por mi trabajo. Yo me dedico a la acción social. He trabajado y trabajo en barrios complicados. Los últimos 7 años he estado trabajando en Polígono Sur, por ejemplo. Y bueno, mi visión, mi dinámica y lo que yo pretendo que sea mi literatura es una herramienta de lucha también, ¿no? Me gusta poner ejemplos donde la gente, ¿sabes?, consigue llegar a bien o a término determinadas cuestiones. Hay también cosas muy trágicas siempre en todo lo que escribo, porque en esas luchas pues siempre hay mucha tragedia, ¿no? Y siempre intento explicar también lo que es la macroestructura, lo que hay encima de todo eso, lo que genera la desigualdad, por qué una gente vive mejor y otra peor. Y siempre intento en la literatura, ¿sabes?, tener como esa herramienta para llegar a eso, ¿no? Y me gusta siempre poner como ese tipo de ejemplos. Y luego tengo mis obsesiones, o sea, mis temáticas obsesivas. Las 2 novelas que estoy preparando ahora vuelven a tener eso, aunque intento, o sea, siempre uno intenta como buscar cosas nuevas, pero siempre hay como una tendencia interior que va a ciertas cuestiones. Estas 3 novelas, por ejemplo, siempre tienen como un pequeño apartadito para la conquista del pan. Tienen la historia siempre lleva a un personaje o a un momento a que aparezca ese libro.
son las tendencias personales. Yo poco a poco me voy dando cuenta de que al final son mis obsesiones, y al final, quiera o yo más conscientemente o no quiera, van a estar reflejadas, ¿no? Es mi manera de hacer literatura. Muy bien. Un poco en esta línea, y por ir también y más estando en la Fundación Anselmo Lorenzo que estamos, hay una conexión muy curiosa, sin hacer tampoco mucho spoiler, entre esta novela y la primera, El viento. Hay un personaje que aparece que es un ya abuelo anarquista que tiene algo que ver también en la historia y tiene cierta comunicación con estos niños, etcétera. Bueno, es el personaje principal de mi primera novela, Viento. Es un exmiliciano que su periplo vital le llevó por la resistencia en Francia, incluso luego estuvo luchando en Asia, acabó con las milicias en Sudamérica y allí ya agarró, digamos que depuso las armas después de casi 30 años, ¿no? Metido en ese tipo de movimiento de lucha armada, y terminó viviendo en Viento. Aparece que terminó viviendo en Buenos Aires ya al final de su vida, antes de que vuelva en Viento a España con 90 y tantos años a liar la parda, que es lo que hace este personaje. Y entonces en esta novela sí que hay un guiño a ese Alejandro, a ese personaje, con estos 3 niños cuando son pequeños, precisamente el día de antes de esa pruebita, y con la conquista del pan. Sí, con la conquista del pan. Entonces sí que hay un enlace. Me gusta tener ese tipo de guiños, con los compañeros. Ese tipo de guiños, que aparezca siempre en nuestro presente, esas figuras, ¿sabes?, que tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿no? Que son los que abrieron todos los caminos posibles. Que sigan siendo ahí referente. Muy bien, pues no sé si quieres, has hecho mención antes, si quieres avanzarnos un poquito tus próximos proyectos literarios o que los tienes un poco en ciernes. Pues ahora mismo estoy trabajando en muchos proyectos literarios diferentes, porque me estoy dedicando en cuerpo y alma a escribir. Hay un periodo de mi vida en el que me estoy dedicando por primera vez a ser escritor, sin tener nada detrás. Entonces, hace poquito he terminado una novela que se llama Son de afuera, que intento también hacer, ¿sabes?, como una especie como de encaje entre el anarquismo y el flamenco. Ficcionado, es una historia que me traigo de mi experiencia en Sevilla y de trabajar en Polígono Sur, de conocer a tantos flamencos o a tantos descendientes de esos flamencos tan importantes, de familias. He tenido la suerte de tener ese contacto con el mundo del flamenco. He sabido identificar o ver esa parte del flamenco como movimiento social, sobre todo para el pueblo gitano. Y he creado una historia con músicos de calle, que son todos de fuera de Sevilla, que vienen del mundo, se enamoran del flamenco, y que de alguna manera, ¿sabes?, hay un recorrido también un poco histórico con 2 personajes. Es un cómputo de novela, pero que sí que los elementos trascendentales o cardinales que se entremezclan es el anarquismo y el flamenco, desde esa perspectiva histórica y también del presente de los movimientos sociales hoy en día. Y que denuncia mucho el tema de la vivienda, y es muy curioso cómo el flamenco en su recorrido histórico, sobre todo más contemporáneo, está ligado a la problemática de la vivienda. Si uno tiene en mente uno de los acontecimientos más trágicos y dramáticos para el pueblo gitano de Sevilla, es el éxodo de Triana, es cuando llegó Franco y lo echó del barrio. Todo ese movimiento que fue traumático para no solamente gente de la comunidad gitana, porque ahí había gente pobre, inmigrante y de gente del campo andaluz y tal, que también les echaron, pero para la comunidad gitana y para todos esos flamencos que tenían su vida en Triana, fue ir a los barrios de la periferia y a perder todo. Y eso se ha traducido de alguna manera también en lo que es el flamenco de hoy en día, igual que el flamenco antiguamente estaba muy ligado a donde vivía
los gitanos, si eran más itinerantes, si se asentaban más en esos núcleos de población, donde había más integración, como en Jerez. Está muy ligado. Y en esta novela, aunque la historia, digamos, de los personajes transcurre todo como en el presente, hay un ente histórico que a través de esa cuestión de la vivienda se analiza todo eso, ¿no? Y bueno, eso es uno de mis proyectos. Estoy escribiendo otra novela sobre Polígono Sur. El hilo central de la historia de un chaval del barrio, un chaval gitano, y luego también una perspectiva. Son como 4 libros en uno, y lo que intento es que ese lector o lectora que se lea ese libro, que conozca verdaderamente Polígono Sur. No lo que sale en la tele, ni... Es un barrio de 60.000 personas, un barrio obrero, que desde hace 70 años crearon para mantener un control en un tramo de población muy identificado, comunidad gitana y gente pobre, y hoy en día también ya para los inmigrantes. Esos son los 2 proyectos más importantes, pero bueno, estoy trabajando también en algún libro de relatos, en algún libro de poesía y en otros proyectos que ando ahí dando vueltas. Así que bueno, muchas gracias. Pues cerramos. Muchas gracias por la asistencia, que haya sido grato. Y cerramos ya. Bueno, venga.